frío. Eso es lo que recuerdo ante todo. No el que te cala hasta los huesos, sino el que te paraliza la mente cuando comprendes que estamos atrapados a 200 metros bajo la capa de hielo del Ártico y que el agua sigue entrando. Me llamo Radmir Valeyev, ingeniero jefe de la sala de reactores del submarino nuclear Aurora Boreal, uno de los más modernos de la flota rusa. 13 años de servicio, 6 campañas autónomas. Esta debía ser la 7ª. Un patrullaje rutinario en el océano glacial ártico, práctica de maniobras cerca de Nueva Zembla. Ahora no sé si será la última para alguno de nosotros. 17 de marzo, 6:30 de la mañana, hora del buque. Estaba dormitando en mi camarote después del turno de noche, cuando el casco se sacudió por un golpe. No esa sacudida suave que se siente al cambiar de profundidad o al maniobrar, sino una violenta, como si un martillo gigante hubiera golpeado el costado. Le siguió un chirrido de metal, un sonido que ningún submarinista debería oír jamás. «Alarma de combate. Situación de emergencia. Todo el mundo a sus puestos según el protocolo», resonó por la comunicación interna del barco. Salté de la cama, me puse el uniforme y corrí hacia la sala de reactores. En los pasillos ya reinaba un caos controlado. Marineros y oficiales corrían hacia sus puestos. La luz roja de emergencia se había encendido. Un olor a ozono y metal caliente flotaba en el aire. «¿Qué ha pasado?», le grité al suboficial Beretenikov, que pasaba corriendo. «Colisión. Parece un iceberg o una roca submarina. Vía de agua en el cuarto compartimento». Se me encogió el estómago. El cuarto compartimento estaba justo al lado del de los reactores. Si el agua nos alcanza. El teniente de navío Shagin, comandante del grupo de reactores, ya estaba en su puesto cuando irrumpí en la sala. Su rostro, normalmente imperturbable, ahora lucía pálido bajo la luz roja de emergencia. «Valeyev, por fin», me agarró del hombro. «Tenemos problemas con la refrigeración. El golpe ha dañado el circuito auxiliar. El principal aguanta por ahora, pero la presión fluctúa». Corrí al panel de control. La lectura de los instrumentos me heló la sangre. La temperatura del núcleo del reactor subía, no de forma crítica, pero sí constante. Si no estabilizamos la refrigeración, en 2 horas empezará a recalentarse, y después podría haber una fusión parcial de los elementos combustibles. «Hay que reducir la potencia del reactor al mínimo», dije, «y poner en marcha el sistema de refrigeración de emergencia». «Ya he dado la orden», asintió Shagin. «El capitán ha ordenado parar el reactor si no lo estabilizamos en 30 minutos. Pasaremos a las baterías». Era una decisión arriesgada. Las baterías nos darían energía durante un máximo de 12 horas, y aún menos en modo de emergencia, con las bombas de achique funcionando. Pero no había otra opción. La puerta de la sala se abrió de golpe, y entró el capitán de fragata Zaborsky, un hombre bajo y robusto con las sienes canosas y una mirada que podía congelar el agua hirviendo. Ahora, esa mirada expresaba una ansiedad contenida. «Informe sobre el reactor», exigió. Shagin resumió la situación brevemente. El capitán escuchó sin interrumpir. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la situación sea crítica?» «Con la dinámica actual, unas 2 horas, camarada capitán», respondí. «Si ponemos en marcha la refrigeración de emergencia y reducimos la potencia al mínimo, ganaremos unas 4 horas más. Pero existe el riesgo de que se dañen las tuberías de refrigeración de emergencia. Hay que hacer un diagnóstico». «Actúen. 15 minutos para el diagnóstico, luego informe». Se giró hacia la salida, pero se detuvo. «Y, Valeyev, si la situación se vuelve crítica, infórmeme inmediatamente. Nada de heroísmos». Asentí. Zaborsky era de esos comandantes que valoran la honestidad por encima del optimismo. Cuando el capitán se fue, Shagin, 2 técnicos y yo nos pusimos a revisar los sistemas. Trabajamos en silencio, cada uno sabiendo lo que tenía que hacer. 15 minutos después,
El diagnóstico estaba completo. Las tuberías están intactas, pero hay una microfisura en el compensador de volumen, le informé a Shagin. Podemos poner en marcha la refrigeración de emergencia, pero hay que controlar la presión constantemente. Él asintió y se comunicó con el capitán. Tras recibir autorización, pusimos en marcha el sistema. La temperatura empezó a bajar, pero más lento de lo que debía. Algo no iba bien. En ese momento, el barco volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Salí despedido contra el mamparo, me golpeé el hombro y siseé de dolor. —¡Qué demonios! —maldijo Shagin. Por el altavoz sonó la voz del segundo oficial. —Atención, tripulación. Se ha producido una segunda rotura del casco. El agua está entrando en el tercer y cuarto compartimento. Cerrar herméticamente todos los mamparos. Equipos de control de daños, preparados para la impermeabilización. Ahora la situación era crítica. El agua se acercaba a la sala de reactores y el sistema de refrigeración funcionaba con problemas. «Hay que parar el reactor», le dije a Shagin. «Inmediatamente». Él miró los indicadores y asintió. Empezamos el procedimiento. Parar un reactor nuclear de un submarino no es lo mismo que apagar la luz en una habitación. Es un proceso complejo que requiere precisión y tiempo. Pero empezamos a actuar según el protocolo. En ese momento, el teniente Nurmagomedov, oficial de seguridad radiológica, entró corriendo en la sala. Su rostro estaba desencajado por la preocupación. «Tenemos una fuga en el primer circuito», soltó. «Los sensores indican un aumento de la radiación en el compartimento contiguo». Era lo peor que podía pasar. Ahora no solo luchábamos contra el agua, sino también contra un enemigo invisible, la radiación. ¿Magnitud de la fuga?, preguntó Shagin, sin interrumpir el procedimiento de parada. Pequeña por ahora, pero va en aumento. Aproximadamente 0,5 Röntgen por hora y subiendo. No es letal, pero sí peligroso con una exposición prolongada, y si la fuga se intensifica. Seguimos con la parada, resolvió Shagin. Nurmagomedov organiza la distribución de preparados de yodo a toda la tripulación y prepara trajes de protección para el equipo de emergencia. Eché un vistazo al reloj. Solo habían pasado 43 minutos desde el primer golpe, pero parecía una eternidad. Y esto no era más que el principio de nuestra lucha por la supervivencia. A través de los altavoces resonó la voz del capitán. «Habla el comandante de la nave. Tripulación, atención. Hemos sufrido graves daños en el casco como resultado de una colisión con una formación de hielo submarina. La profundidad actual es de 200 metros. El ascenso de emergencia es imposible debido a una capa de hielo de unos 4 metros de espesor. Actualmente estamos intentando encontrar una poza o una zona con hielo fino. El reactor está pasando a modo de parada. Que todos mantengan la calma y actúen de acuerdo con el protocolo de emergencia. Saldremos adelante». Las últimas palabras sonaron con seguridad, pero conocía al capitán lo suficientemente bien como para notar la tensión en su voz. La situación era peor de lo que le decía a la tripulación. Continuamos con el procedimiento de parada del reactor. Después de 20 minutos, la zona activa estaba apagada, pero el calor residual aún requería refrigeración. Ahora el submarino funcionaba con baterías, y cada minuto contaba. «Valeyev, quédate aquí y controla la refrigeración», ordenó Shagin. «Voy a la reunión con el capitán». Al quedarme en relativa soledad, sin contar a los 2 técnicos que cumplían sus funciones en silencio, por primera vez pude asimilar nuestra situación. Un submarino nuclear con el reactor apagado, una fuga de radiación, una brecha en el casco, a una profundidad de 200 metros bajo el hielo del Ártico. Las posibilidades de rescate parecían fantasmales. Pero no me permití hundirme en la desesperación. Tenía un trabajo: evitar el sobrecalentamiento del reactor y minimizar la fuga de radiación. De eso dependían las vidas de 118 personas a bordo, incluida la mía. Revisé las lecturas de los sensores una vez más.
La temperatura de la zona activa estaba bajando, pero lentamente. El nivel de radiación en el compartimento contiguo se había estabilizado en 0,7 Röntgen por hora. Desagradable, pero no letal. Por ahora. Pero sabía, esto es solo el comienzo de nuestra lucha. Las verdaderas pruebas aún están por venir. Shaggin regresó después de 40 minutos. Su rostro era más sombrío que una tormenta. Reunión con el capitán, soltó. Ahora mismo. Dejando a los técnicos vigilando los sistemas, lo seguí. Los pasillos estaban inusualmente silenciosos, solo el zumbido de las bombas de emergencia y voces amortiguadas. Atravesamos 2 compartimentos y llegamos al puesto de control central. Allí se reunió todo el equipo de mando. El capitán Zaborsky, el segundo comandante Kolijalov, los comandantes de las unidades de combate, el ingeniero jefe Burdeini, el jefe del servicio médico Galimov. Rostros concentrados, miradas tensas. Valeyev, informe sobre el reactor, ordenó el capitán tan pronto como entramos. Describí brevemente la situación, tratando de ser lo más preciso posible. El reactor está apagado, el calor residual está bajo control, pero el sistema de refrigeración no funciona a plena capacidad. La fuga en el primer circuito está localizada, pero no se ha eliminado por completo. El nivel de radiación en el compartimento adyacente es de 0,7 Röntgen por hora, estable. Con el modo de funcionamiento actual de la refrigeración de emergencia, tenemos aproximadamente 8 horas hasta el sobrecalentamiento crítico de la zona activa. ¿Y si desconectamos la refrigeración de emergencia?, preguntó el segundo comandante. Entonces, de 3 a 4 horas hasta que comience la fusión de los elementos combustibles. Una sombra recorrió los rostros de los oficiales. Todos entendían lo que eso significaba. El capitán desplegó un mapa sobre la mesa. Esta es nuestra posición actual. Señaló un punto en el mar de Kara, no lejos del archipiélago de Nueva Zembla. Estamos a una profundidad de 200 metros, sobre nosotros una capa continua de hielo de 3 a 5 metros de espesor. Los acústicos han detectado una posible poza a 20 kilómetros de aquí. Su dedo se movió por el mapa. Pero con nuestros daños y funcionando con las baterías, no podemos movernos a una velocidad superior a 5 nudos. Eso son al menos 2 horas de viaje. No tenemos tanto tiempo con las baterías, camarada capitán, observó el ingeniero jefe Burdeini. Teniendo en cuenta el funcionamiento de los sistemas de emergencia y las bombas, un máximo de 6 horas. Lo entiendo. Por lo tanto, tenemos que ahorrar energía. Desconectamos todos los sistemas no esenciales. Iluminación mínima, soporte vital mínimo. ¿Y qué pasa con la brecha?, pregunté. El segundo comandante Kolijalov, un hombre alto y enjuto con una expresión de disgusto perpetua, respondió. Los compartimentos tercero y cuarto están completamente inundados. El quinto compartimento se está inundando, pero lentamente. El equipo de emergencia está llevando a cabo el sellado. Si no lo logramos, el agua llegará al compartimento del reactor en 3 o 4 horas. Intercambié una mirada con Shaggin. Eso significaba que teníamos aún menos tiempo del que pensábamos. ¿Tenemos comunicación con la costa?, preguntó el comandante de la sección de minas y torpedos, Iksanov. Enviamos una señal de socorro antes de parar el reactor, respondió el capitán. Pero estamos a 200 metros de profundidad bajo el hielo. Las posibilidades de que la señal haya llegado son mínimas. Podríamos intentar lanzar la baliza de emergencia, pero para eso necesitamos acercarnos a la grieta en el hielo. ¿Y emerger a través del hielo?, sugirió alguien. El capitán negó con la cabeza. Con los daños que tiene el casco, sería un suicidio. El submarino se desintegraría al intentar romper 4 metros de hielo. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Todos éramos conscientes de la gravedad de la situación. Camarada capitán, interrumpió el silencio el jefe del servicio médico, Galimov, un tártaro de baja estatura con mirada penetrante.
Ya tenemos los primeros casos de enfermedad por radiación. 4 miembros de la tripulación que trabajaban en la zona de la fuga han recibido una dosis de aproximadamente un Röntgen. Por ahora los síntomas son leves, náuseas, mareos. Pero si el nivel de radiación sigue subiendo. Le entiendo, asintió el capitán. ¿Qué tal vamos de reservas de medicamentos contra la radiación? Tenemos yoduro de potasio en cantidad suficiente, también antieméticos, pero de medicamentos específicos contra la enfermedad aguda por radiación tenemos pocos. Actúe según la situación, doctor. El capitán nos miró a todos. Bien, este es el plan. Nos dirigiremos a la grieta en el hielo a la mínima velocidad posible para ahorrar energía. Paralelamente, el equipo de emergencia intentará detener la inundación del 5.º compartimento. Si llegamos a la grieta, lanzaremos la baliza de emergencia e intentaremos emerger. Si no. No terminó la frase, pero todos lo entendimos. ¿Preguntas? No había preguntas. O, mejor dicho, sí las había, pero no existían respuestas. Entonces, a sus puestos. Cumplan la orden. Nos dispersamos. De camino de vuelta al compartimento del reactor, sentí cómo el submarino giraba lentamente e iniciaba el movimiento. Nuestro camino hacia una posible salvación había comenzado. En el compartimento del reactor me esperaban noticias preocupantes. Uno de los técnicos, el joven marinero Ershoff, señaló los instrumentos. Camarada ingeniero jefe, la presión en el sistema de refrigeración de emergencia está bajando. Parece que hay una fuga en alguna parte. Me lancé al panel de control. Efectivamente, la presión disminuía, lenta, pero inexorablemente. Eso significaba que el refrigerante se estaba escapando a alguna parte. Hay que encontrar la fuga, dije. Coge una linterna y revisa las tuberías en la parte más alejada del compartimento. Yo revisaré las bombas. Nos separamos e iniciamos la inspección. Al cabo de 10 minutos, Ershoff me llamó. La he encontrado. Aquí. Corrí hacia él. A la tenue luz de la linterna se veía un fino hilo de líquido que rezumaba de una unión de la tubería. Una microfisura en la soldadura. Determiné. El golpe ha abierto la soldadura. ¿Se puede reparar? Tendremos que hacerlo. Trae el kit de reparación y el traje de protección. Aquí hay un nivel elevado de radiación. Mientras Ershoff iba corriendo a buscar las herramientas, contacté con Shagin y le informé de la situación. ¿Podéis solucionarlo?, preguntó. Deberíamos, pero necesitamos tiempo. Actuad. Enviaré a otro técnico para que os ayude. A los 5 minutos, no solo llegó el técnico, sino el propio Shagin, ya con el traje de protección puesto. He decidido echar una mano, dijo escuetamente. No tenemos mucho tiempo. Trabajamos rápido y metódicamente. Primero había que reducir la presión en esa sección de la tubería, luego instalar una abrazadera temporal y después aplicar sellador. Todo ello en un espacio reducido, con trajes de protección que limitaban los movimientos y con la tenue luz de emergencia. Al cabo de 30 minutos, el trabajo estaba terminado. La presión se estabilizó, la fuga cesó. Esta es una solución temporal, advertí. No durará mucho. Lo importante es que dure lo suficiente, respondió Shagin. Nos quitamos los trajes de protección y comprobamos las lecturas de los dosímetros. Mi dosis era de 0,3 Röntgens, desagradable, pero no crítica. La de Shagin, aproximadamente la misma. En ese momento, una serie de golpes sordos sacudieron el submarino, y la embarcación se inclinó ligeramente. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Ershoff, alarmado. La respuesta llegó por los altavoces con la voz del primer oficial. Atención a la tripulación. La estanqueidad del 5.º compartimento ha fallado. El compartimento se está inundando. Todo el personal debe abandonar el 5.º compartimento. Repito, todo el personal debe abandonar inmediatamente el 5.º compartimento. Sentí un escalofrío en la espalda.
El quinto compartimento estaba justo delante del reactor. Si el agua lo inundaba por completo, los siguientes seríamos nosotros. Hay que prepararse para la inundación, dijo Shagwin, haciéndose eco de mis pensamientos. Comprobad la estanqueidad de los mamparos, cerrad todas las escotillas y preparad trajes de protección adicionales. Si el agua llega hasta aquí, es posible que aumente el nivel de radiación. La hora siguiente transcurrió en una preparación febril. Revisamos cada centímetro de los mamparos, reforzamos los puntos débiles, preparamos el equipo de emergencia. A través de los altavoces de comunicación se oían periódicamente órdenes e informes, creando un telón de fondo de actividad preocupante. El submarino seguía avanzando lentamente hacia la supuesta grieta en el hielo. Cada metro nos acercaba a una posible salvación, pero cada minuto aumentaba el riesgo de catástrofe. En un momento dado, Ershov se acercó a mí. Su rostro juvenil estaba pálido, pero decidido. Camarada ingeniero jefe, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, Ershov. ¿Saldremos de esta? Le miré a los ojos. 22 años, su primera patrulla. Quise mentir, decir algo alentador, pero no pude. No lo sé, Yershov. Hay posibilidades, sí, pero hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Asintió, como si esperara esa respuesta. Entendido. Gracias por la honestidad. Y volvió a su trabajo. Yo me quedé mirándolo, pensando en lo extraña que es la psique humana. Incluso en situaciones desesperadas, encontramos fuerzas para actuar, para luchar, para no rendirnos. 1 hora y media después de iniciar la marcha, el submarino se detuvo de repente. Por la megafonía, la voz del capitán. Tripulación, preparar para emerger. Hemos alcanzado el borde de la Polinia. Intentaremos subir a profundidad de periscopio y lanzar la boya de emergencia. La esperanza se encendió en el corazón de cada uno de nosotros. Si conseguíamos lanzar la boya, las posibilidades de rescate aumentarían considerablemente. El submarino comenzó a ascender lentamente. 50 metros. 100. 150. A los 180 metros, el casco se estremeció por un fuerte golpe. Una vibración recorrió los mamparos. La luz parpadeó. ¿Qué ocurre?, grité al intercomunicador. La respuesta tardó en llegar. Cuando la voz del capitán finalmente se escuchó, sonaba muerta, calmada. Desistir de la emersión. Hemos chocado con una protuberancia submarina del campo de hielo. Daños en la proa. Regresamos a una profundidad de 200 metros. La esperanza, que acababa de surgir, se desvaneció. Estábamos atrapados de nuevo. Y entonces sucedió lo que más temíamos. Desde el mamparo que nos separaba del quinto compartimento, se oyó un chirrido alarmante, seguido de un sonido de chorro a presión. ¡Agua!, gritó uno de los técnicos. Un delgado pero potente chorro de agua helada salía a presión por la grieta entre el mamparo y la cubierta. El quinto compartimento estaba completamente inundado, y ahora el agua había encontrado su camino hacia nosotros. «Cierre hermético de emergencia», ordenó Shagin. «Yershov, trae la hidropasta. Valeev, ayúdame». Corrimos hacia el punto de la fuga. El agua salía con tanta fuerza que en un minuto había cubierto la cubierta con varios centímetros. La hidropasta, un compuesto especial de fraguado rápido para el sellado de emergencia, era nuestra única oportunidad. Trabajando a 4 manos, intentamos tapar la fuga. El agua quemaba de fría, los dedos se entumecían, pero seguimos. Finalmente, después de 10 minutos de lucha, el chorro se debilitó y luego cesó por completo. «Aguanta», exhaló Shagin, pero no por mucho tiempo. La presión del agua es demasiado alta. Eché un vistazo a los indicadores y me quedé helado. El nivel de radiación en el compartimento se había disparado bruscamente, hasta 2 Roentgen por hora. El agua que se filtraba de los compartimentos inundados estaba contaminada.
¡Que todos se pongan los trajes de protección!, grité. ¡Peligro de radiación! Rápidamente nos pusimos el equipo de protección. Ahora tocaba bombear el agua contaminada antes de que dañara el equipo. «Pon en marcha el bombeo de emergencia», ordenó Shagin al técnico. «A la orden, camarada teniente capitán». Las bombas comenzaron a funcionar, sacando gradualmente el agua del compartimento. Pero el problema era que estas bombas consumían energía eléctrica preciosa, cuyas reservas se agotaban rápidamente. Me puse en contacto con el puesto central e informé de la situación. En respuesta, recibí la orden de ahorrar energía a toda costa y aguantar al menos 3 horas más. El mando estaba elaborando un nuevo plan. ¿Qué plan podría salvarnos en esta situación? No me lo imaginaba. Pero no había otra opción. Teníamos que luchar hasta el final. Las horas marcaban lentamente los minutos de nuestro encierro a 200 metros de profundidad bajo los hielos árticos. Con cada minuto que pasaba, las reservas de oxígeno y energía eléctrica disminuían, el nivel de radiación aumentaba y las posibilidades de rescate se desvanecían. Pero no nos rendíamos, porque rendirse significaba morir. Y todavía queríamos vivir. Hacia el final de la 4ª hora después del accidente, la situación se había vuelto crítica. El nivel de radiación en el compartimento del reactor había alcanzado los 3 Röntgen por hora, una dosis en la que permanecer durante mucho tiempo era peligroso. El sellado temporal de la fuga aguantaba, pero el agua seguía filtrándose, lenta pero constantemente. Estaba sentado en el panel de control de los sistemas de refrigeración, comprobando periódicamente las lecturas de los instrumentos. El traje de protección limitaba mis movimientos, la máscara se empañaba con la respiración. Tenía la boca seca. Era imposible beber con el traje puesto. «Valeev, al capitán», se oyó la voz de Shagin por el intercomunicador. Le cedí el mando al técnico y me dirigí al puesto central. Por el camino me crucé con varios miembros de la tripulación. Rostros pálidos, miradas tensas. Nadie entraba en pánico, pero en el aire se respiraba una tensión casi tangible. En el puesto central estaban reunidos los mismos oficiales que antes, pero ahora se les había unido el sargento mayor del equipo de hidrófonos, Taimer Galiev, un hombre alto y delgado con una mirada atenta. «Informe, Valeev», dijo el capitán en cuanto entré. Describí brevemente la situación en el compartimento del reactor. El capitán escuchó sin interrumpir, luego asintió. «Entendido. Ahora escuchen el nuevo plan. Sargento mayor, repita lo que me ha informado». Taimer Galiev dio un paso adelante. «Camarada capitán, hemos detectado señales acústicas desde la superficie. Presumiblemente, es un rompehielos. La distancia es de unos 15 kilómetros al noreste de nosotros. A juzgar por la naturaleza de los ruidos, es un rompehielos nuclear tipo ártico o Yamal. Esta podría ser nuestra oportunidad», continuó el capitán. «Si el rompehielos se dirige hacia nosotros, podría abrir un canal en el hielo justo encima. Entonces podríamos emerger». «¿Y si pasa de largo?», preguntó el segundo oficial. «Entonces intentaremos llamar su atención. Nos queda una opción: detonar una torpedo de señales. El sonido de la explosión debería alertar a los hidrófonos del rompehielos». «Pero para eso hay que abrir el tubo lanzatorpedos», advirtió el jefe de torpedos Ihsanov. «Y eso significa inundar con agua el primer compartimento». «Es arriesgado», admitió el capitán. «Pero podría ser nuestra única oportunidad. Si no hacemos nada, en 6 u 8 horas el reactor se sobrecalentará y las baterías se agotarán. Entonces perderemos tanto la energía como la capacidad de controlar la situación radiactiva». Yo entendía la lógica del capitán. En nuestra situación, cualquier oportunidad, por mínima que sea, valía el riesgo. «¿Cuánto tiempo tenemos para tomar una decisión?», pregunté. «Según los cálculos de los hidrófonos, el rompehielos estará en la zona óptima en 40 minutos. Entonces es cuando tendríamos que lanzar la torpedo de señales, si decidimos hacerlo». El capitán nos miró a todos. «Quiero escuchar vuestra opinión, señores oficiales.
Esta decisión nos afecta a todos. El primero en hablar fue el segundo oficial. Yo estoy a favor de arriesgarse. Puede que no haya otra oportunidad. Apoyo la moción, asintió Iksanov. El compartimento de torpedos está listo para la operación. Los demás también respaldaron el plan. Me tocó el turno. Desde el punto de vista de la seguridad del reactor, dije, tenemos muy poco tiempo. El sistema de refrigeración está funcionando al límite y la fuga de radiación va en aumento. Estoy a favor de intentar llamar la atención del rompehielos. El capitán asintió. Decidido. Nos preparamos para el lanzamiento de la torpedo de señales en 40 minutos. Iksanov, prepare el tubo lanzatorpedos. Kolijalov, organice el sellado hermético del primer compartimento del resto del submarino. Valeev, vuelva al compartimento del reactor y vigile las lecturas. Si la situación empeora, informe inmediatamente. Cada uno volvió a su puesto. De camino al compartimento del reactor, reflexionaba sobre nuestras posibilidades de éxito. Eran mínimas, pero existían. Y en nuestra situación, hasta la más mínima esperanza era mejor que nada. En el compartimento del reactor me esperaba Shagin. ¿Y bien? Le conté el plan de la torpedo de señales. Escuchó y luego silbó suavemente. Arriesgado. Pero, ¿qué demonios? Me gusta la idea. Al menos es hacer algo en lugar de esperar pasivamente el final. Volvimos a supervisar los sistemas. La temperatura en el núcleo del reactor aumentaba lenta pero constantemente. La refrigeración de emergencia estaba funcionando, pero no era suficiente. El nivel de radiación también seguía subiendo, ahora hasta 3,5 Roentgen por hora. Si esto sigue así, le dije a Shagin, en 3 o 4 horas empezará a fundirse el combustible nuclear. ¿Y qué pasará entonces? En el mejor de los casos, una fuga de radiación localizada dentro del submarino. En el peor, la destrucción de la contención del reactor y una contaminación radiactiva a gran escala. Y entonces todos recibiremos una dosis letal, completó mi pensamiento. Asentí. Exactamente. El tiempo pasaba tortuosamente lento. 35 minutos después, la voz del capitán resonó por los altavoces del submarino. «Atención a toda la tripulación. Prepárense para el lanzamiento de la torpedo de señales. Todos a sus puestos según el plan de emergencia. Cierren todas las puertas estancas». Shagin y yo intercambiamos una mirada. El momento de la verdad se acercaba. «Compartimento de torpedos listo para el lanzamiento», informó Iksanov. «Inicien el procedimiento de lanzamiento», ordenó el capitán. Se hizo un silencio tenso, interrumpido solo por el zumbido de los sistemas de emergencia. Entonces el submarino tembló ligeramente. Se había abierto la tapa del tubo lanzatorpedos. Imaginé el agua helada del Ártico irrumpiendo en el tubo, ejerciendo presión sobre la tapa interior. «Torpedo en el tubo», informó Iksanov. «Lanzamiento». De nuevo un golpe, más perceptible. La torpedo de señales había abandonado el submarino y se dirigía hacia la superficie, hacia la capa de hielo. Ahora solo quedaba esperar. Si la torpedo funcionaba correctamente, ascendería a una altura determinada y explotaría, creando una potente señal acústica que debería llamar la atención del rompehielos. Los minutos se hicieron eternos. Nadie hablaba, todos escuchaban. Finalmente, en algún lugar muy lejano, casi inaudible, se oyó un ruido sordo. La torpedo de señales había detonado. «Torpedo explotó», confirmó la voz de Timergaliev por la radio. «Esperamos la reacción del rompehielos». De nuevo silencio y espera. 5 minutos. 10. 15. «Hay un cambio de rumbo», exclamó de repente Timergaliev. «El rompehielos está cambiando de dirección. Está girando hacia nosotros». Un suspiro de alivio recorrió el submarino. Habían detectado nuestra señal.
No se relajen, se oyó la voz del capitán. El rompehielos tardará en llegar hasta nosotros y romper el hielo. Y todavía tenemos muchos problemas. Tenía razón. El principal de esos problemas estaba justo delante de mis ojos. Las lecturas de los instrumentos en el compartimento del reactor seguían empeorando. El nivel de radiación había alcanzado los 4 Röntgen por hora, una dosis peligrosa incluso para una exposición breve. Shagin, le dije, hay que reforzar la refrigeración del núcleo. Si no, no aguantaremos hasta que llegue la ayuda. ¿Cómo? Si ya tenemos todos los sistemas al máximo. Me quedé pensando. Había una forma, arriesgada, pero posible. Podríamos redirigir el agua de los tanques de lastre al sistema de refrigeración de emergencia. Eso nos daría una disipación térmica adicional. Pero entonces perderíamos el control del asiento del submarino, repuso Shagin. Podríamos escorarnos o, peor aún, empezar un ascenso incontrolado. No hay elección. O nos arriesgamos a perder la estabilidad, o nos aseguramos un sobrecalentamiento del reactor. Shagin vaciló. Era una decisión seria, que excedía nuestras competencias. Hay que coordinarlo con el capitán, dijo por fin, y alargó la mano hacia el intercomunicador. Pero en ese momento sonó una alarma. Uno de los sensores indicaba un aumento repentino de la temperatura en el núcleo. ¿Qué demonios? Me lancé al panel de control. Las lecturas eran críticas. La temperatura subía demasiado rápido. Parecía que parte del sistema de refrigeración había fallado. «Situación de emergencia en el compartimento del reactor», grité por el intercomunicador. «Aumento crítico de la temperatura del núcleo». «¿Causa?», respondió el capitán de inmediato. «Presumiblemente, fallo de parte de las bombas de refrigeración de emergencia. Necesitamos una solución urgente». ¿Sus propuestas? Rápidamente expuse el plan de utilizar el agua de los tanques de lastre. El capitán escuchó y tomó la decisión sin dudarlo. Actúen. Kolijalov, prepare los tanques de lastre para el trasvase de agua. Burdeini, controle el asiento del submarino. Comenzó un trabajo febril. Los mecánicos reconfiguraban los sistemas. Shagin y yo preparábamos el circuito de refrigeración para recibir el agua adicional. El tiempo apremiaba. La temperatura seguía subiendo. Finalmente, todo estuvo listo. «Empezamos el trasvase», ordenó el oficial primero de comunicaciones. El submarino se estremeció ligeramente y se escoró a estribor. El agua empezó a circular por las tuberías. Un minuto después, el líquido helado llegaba a los intercambiadores de calor del compartimento del reactor. El efecto fue inmediato. La temperatura del núcleo empezó a bajar. Pero al mismo tiempo surgió un nuevo problema. El submarino seguía escorándose, ahora con más fuerza. «Asiento de 15 grados a estribor», informó Burdeini. «Sigue aumentando». «Trasvasen parte del agua al tanque de compensación», ordenó el capitán. Pero era demasiado tarde. El submarino se escoró repentinamente y oí un sonido inconfundible. El sonido de metal desgarrándose. En algún lugar del casco se había formado una nueva grieta. «Detengan el trasvase», ordenó el capitán. «Alineación de emergencia del asiento». El submarino volvió lentamente a una posición más o menos horizontal, pero el daño ya estaba hecho. Por la megafonía del barco se escuchó un informe alarmante. «Vía de agua en el sexto compartimento. Entrada de agua». El sexto compartimento estaba detrás del reactor, lo que significaba que ahora estábamos atrapados entre dos secciones inundadas del buque. «Grupo de control de averías. Al sexto compartimento», ordenó el capitán. «Localicen la vía de agua». Pero yo entendía que las posibilidades eran escasas. La presión del agua a 200 metros de profundidad era demasiado grande, y el casco del submarino ya estaba gravemente dañado. No obstante, nuestra maniobra de refrigeración había funcionado. La temperatura del núcleo se había estabilizado. Habíamos ganado tiempo, pero ¿a qué precio? «Valeyev»,
me llamó Shagwin. Comprueba el nivel de radiación. Eché un vistazo a las lecturas de los dosímetros y me quedé helado. 5 röntgens por hora, ya al borde de una dosis mortalmente peligrosa con una exposición prolongada. La radiación está aumentando, informé. Parece que los daños en el reactor son más graves de lo que pensábamos. O es agua de los compartimentos inundados, supuso Shagwin. Podría haber pasado por la zona de la fuga y ahora está propagando la radiación por todo el submarino. Era probable. Y eso significaba que nuestra situación se volvía cada vez más desesperada. En ese momento, un extraño zumbido recorrió el barco. Un sonido grave y vibrante que venía de arriba. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los técnicos. Escuché atentamente y de repente me di cuenta. Es un rompehielos. Está justo encima de nosotros. Por la radio se oyó la voz excitada de Timergaliev. Confirmo. El rompehielos está justo encima, distancia a la superficie, unos 180 metros. Está abriendo un canal en el hielo, dijo el capitán. Prepárense para una posible emersión. Todo el mundo a sus puestos. La esperanza, casi extinguida, volvió a encenderse. Si el rompehielos abría un canal en el hielo, podríamos emerger, a pesar de los daños. Pero para ello, teníamos que aguantar un poco más. Y con cada minuto que pasaba, nuestra situación empeoraba. El agua seguía entrando en el 6º compartimento. El nivel de radiación aumentaba y la reserva de energía eléctrica se agotaba. El zumbido de arriba se hacía cada vez más fuerte. El rompehielos machacaba metódicamente el hielo de muchos metros de espesor. Me imaginé la escena. Un gigantesco rompehielos atómico rompiendo los hielos árticos, sin sospechar que justo debajo, en la oscuridad de las profundidades, 118 hombres libraban una lucha desesperada por la vida. ¿Cuánto tiempo necesita el rompehielos para abrir el canal?, le pregunté a Shagin. Depende del grosor del hielo, tal vez 1 hora, tal vez 2. ¿Y cuánto tiempo nos queda antes de que la situación del reactor se vuelva crítica? Echó un vistazo a las lecturas de los instrumentos. Con la dinámica actual, no más de 1 hora y media. Era una carrera contra el tiempo, y aún no estaba claro quién ganaría, si nosotros o las despiadadas leyes de la física. En ese instante, un nuevo golpe, más fuerte que los anteriores, sacudió la nave. La luz parpadeó y se apagó durante unos segundos, para luego volver a encenderse. ¿Qué ha pasado?, grité por el intercomunicador. La respuesta del capitán fue inquietante. Hundimiento parcial de la bóveda de hielo sobre nosotros. Parece que el trabajo del rompehielos ha provocado movimientos en el hielo. Prepárense para posibles nuevos impactos. La situación se tornaba cada vez más impredecible. Ahora nos amenazaba no solo el agua y la radiación, sino también la posibilidad de ser aplastados por el hielo que se derrumbaba. Miré el reloj. Habían transcurrido 5 horas y 20 minutos desde el accidente. 5 horas de lucha contra un enemigo invisible e implacable, la radiación, que lenta pero seguramente envenenaba nuestros cuerpos. Shagin notó mi mirada y sonrió débilmente. No te preocupes, Radmir. Aún daremos guerra. Asentí, agradecido por esas sencillas palabras de apoyo. En esos momentos, uno comprende lo importante que es la comunicación humana, un simple hombro amigo al lado. El rugido del rompehielos sobre nosotros continuaba, infundiendo esperanza. Pero sabía que nuestra principal batalla aún estaba por llegar. Y su resultado distaba mucho de estar decidido. La 6ª hora después del accidente. El rugido del rompehielos sobre nosotros se había convertido en un telón de fondo constante, a veces intensificándose, a veces debilitándose, pero sin cesar nunca por completo. Era un sonido de esperanza, un recordatorio de que no estábamos solos en el desierto helado del Ártico. Pero nuestra situación seguía empeorando. El 6º compartimento estaba inundado hasta la mitad, y el agua continuaba entrando,
a pesar de todos los esfuerzos del equipo de control de daños. El nivel de radiación había alcanzado los 6 Roentgen por hora, una dosis peligrosa incluso con una exposición breve. Valeev, me dijo Shagwin, tenemos que revisar el estado de los intercambiadores de calor. Las lecturas son inestables. Asentí, y me dirigí a la parte más alejada del compartimento del reactor, donde se encontraban los principales intercambiadores de calor del sistema de refrigeración. Por el camino, observé que muchos instrumentos funcionaban con fallos debido a la falta de energía eléctrica. Al llegar a los intercambiadores de calor, descubrí la causa de la inestabilidad. Una de las válvulas estaba parcialmente bloqueada. Probablemente había entrado suciedad del lastre en el sistema durante nuestra improvisada operación de refrigeración. Intenté limpiar la válvula con una herramienta especial, pero estaba demasiado profunda. Era necesario desmontar parcialmente la sección de la tubería. Shagin, contacté por el comunicador interno. Hay que desmontar un tramo de la tubería junto al intercambiador de calor número 3. La válvula está bloqueada. Entendido. Enseguida envío a Yershov con las herramientas. Unos minutos más tarde, apareció un joven marinero con una caja de herramientas. Su rostro, tras la máscara del traje de protección, parecía demacrado, reflejo de la tensión de las últimas horas. «Toma», me tendió una llave inglesa. «¿Por dónde empezamos?» «Primero hay que cortar el suministro de agua a este tramo», respondí. «Luego retiraremos la unión con brida y extraeremos la válvula». Nos pusimos manos a la obra. Era una operación complicada incluso en condiciones normales, y con trajes de protección, bajo la tenue luz de emergencia y sobre una plataforma que se balanceaba, lo era doblemente. Cuando retiramos la brida, un chorro de agua salió de la tubería, no demasiado, pero lo suficiente como para inundar la cubierta a nuestro alrededor. «¡Mierda!», exclamé. «La llave de paso no ha cerrado completamente el flujo». «¿Qué hacemos?», preguntó Yershov con inquietud. «Seguimos. Hay que extraer la válvula antes de que todo el sistema se averíe». Metí la mano en la tubería y palpé la válvula. Estaba atascada con algún objeto. Tirando hacia mí, la extraje. Resultó ser un trozo de junta de goma, evidentemente desprendida de alguna unión durante la sacudida. «Aquí está nuestro saboteador», le mostré a Yershov. Rápidamente volvimos a colocar la válvula y ensamblamos la unión. El agua dejó de fluir, pero la cubierta ya estaba inundada con varios centímetros de agua. «Hay que bombear el agua», dije. «Podría ser radiactiva». Pusimos en marcha el sistema de bombeo local, que debía desviar el agua a unos colectores especiales. Pero en ese momento, la nave se inclinó bruscamente, unos 20 grados, y ambos salimos despedidos contra el mamparo. «¿Qué está pasando?», gritó Yershov, intentando sujetarse a una tubería. La respuesta llegó por la megafonía del barco con la voz del primer oficial. «Atención a la tripulación. Escora crítica. Inundación de los compartimentos de popa. Todo el mundo a sujetarse». La situación se volvía catastrófica. Si la inundación alcanzaba el compartimento de las baterías, perderíamos la última fuente de energía. La nave se enderezó lentamente, pero quedó una escora de 10 o 15 grados. Esto significaba que los tanques de compensación ya no podían hacer frente a la inundación. Yershov y yo volvimos al panel de control principal del reactor, donde nos esperaba Shagin. «La situación empeora», dijo sin preámbulos. «El capitán ha tomado la decisión de prepararse para una salida de emergencia a la superficie, en cuanto el rompehielos abra un canal suficiente». «Pero el casco está muy dañado», repliqué. «¿Soportará la presión al ascender?» «No hay elección. En 2 o 3 horas más, perderemos el control del reactor. Y si la inundación alcanza el compartimento de las baterías, nos quedaremos sin energía mucho antes». Entendía su lógica. Estábamos en una situación donde cualquier decisión entrañaba un riesgo mortal, pero la inacción garantizaba la muerte. «¿Cuánto tiempo necesita el rompehielos?», pregunté.
Según los últimos datos de los acústicos, ya ha perforado unos 2 metros de hielo. Quedará más o menos lo mismo. A la velocidad actual, 1 hora, hora y media. ¿Y qué pasa con la radiación? Shaggin se ensombreció. Malas noticias. El jefe de sanidad ha informado de los primeros casos graves de enfermedad por radiación. 2 miembros de la tripulación ya no pueden cumplir con sus obligaciones. Otros 5 están al borde. Eran noticias terribles. La radiación es un enemigo invisible del que uno no puede esconderse tras un mamparo ni defenderse con armas. Penetra por todas partes, destruyendo las células del cuerpo, causando náuseas, vómitos, debilidad y, en casos graves, hemorragias internas y la muerte. ¿Tenemos al menos alguna comunicación con la superficie? Pregunté. Estamos intentando establecerla. Tan pronto como el rompehielos abra una extensión suficiente de agua, intentaremos lanzar otra boya de emergencia con un radiotransmisor. En ese momento, una nueva serie de sacudidas recorrió el barco, no tan fuertes como antes, pero sí perceptibles. Parece que el hielo se está agrietando, observó Ershoff. ¿Es una buena señal? Posiblemente, respondió Shaggin. Pero también puede ser peligroso si grandes trozos de hielo se desploman sobre nosotros. Nuestra conversación fue interrumpida por una señal de alarma procedente de uno de los sensores. El nivel de radiación había vuelto a subir, ahora hasta 7 Röntgen por hora. ¡Maldita sea!, masculló Shaggin. ¿De dónde viene ese pico? Revisé rápidamente las lecturas de otros instrumentos y descubrí la causa. Parece que el agua de los compartimentos inundados se está filtrando a través del sistema de ventilación. Está trayendo consigo partículas radiactivas. Hay que aislar la ventilación, decidió Shaggin. De lo contrario, pronto todo el barco estará contaminado. Se puso en contacto con el puesto central e informó de la situación. 1 minuto después, llegó la orden de cerrar todos los conductos de ventilación que conectaban el compartimento del reactor con el resto del submarino. Fue otra decisión difícil. Sin ventilación, el aire en los compartimentos se enrarecería rápidamente y el nivel de dióxido de carbono comenzaría a aumentar. Pero no había elección. La radiación representaba una amenaza más inmediata. Ershoff y yo nos pusimos a sellar los conductos de ventilación. Era un trabajo minucioso. Cada válvula debía cerrarse manualmente y comprobar su hermeticidad. Cuando terminamos, sentí que me asfixiaba en el traje protector. El sudor me caía por los ojos y la máscara se había empañado tanto que apenas podía ver nada. ¿Podemos quitarnos los trajes un par de minutos?, preguntó Ershoff, respirando con dificultad. Al menos las máscaras. Miré la lectura del dosímetro. 7 Röntgen por hora, peligroso, pero una exposición breve no debería ser fatal. Solo por 1 minuto, acepté. Y solo las máscaras. Nos quitamos las partes faciales de los trajes e inhalamos con deleite el aire relativamente fresco del compartimento. Aunque estaba caliente y húmedo, después de horas en un traje hermético, parecía un néctar divino. ¿Qué piensa usted, camarada ingeniero jefe?, preguntó Ershoff, secándose el sudor de la cara. ¿Saldremos de esta? Miré al joven marinero. En sus ojos se leía miedo, pero también esperanza. Creía que yo, superior en rango y experiencia, sabía la respuesta. Hay posibilidades, respondí con sinceridad. El rompehielos está trabajando para sacarnos. La tripulación lucha por la supervivencia del barco. El reactor está bajo control por ahora. No todo está perdido. Él asintió, como si mis palabras le hubieran dado fuerzas. Tengo una novia en Severomorsk, dijo de repente. La boda debería ser dentro de 2 meses. Lo será, dije con confianza. Incluso me invitarás. Sonrió, y en ese momento me di cuenta de que le había empezado a sangrar la nariz. Un fino hilo de sangre corría hacia su labio superior. Ershoff, te sale sangre,
le dije, tendiéndole un pañuelo. Se tocó la nariz con sorpresa y miró sus dedos, que se habían teñido de rojo. Qué raro. No siento nada. Era una mala señal, uno de los primeros síntomas de una grave exposición a la radiación. Ponte la máscara, ordené. Y ve a la enfermería. Inmediatamente. Pero mi guardia. Es una orden, Ershoff. Se lo diré a Shagin. A regañadientes, obedeció. Se puso la máscara y se dirigió a la salida del compartimento. Lo observé alejarse, sabiendo que posiblemente no volvería a ver a este joven en estado consciente. Si la dosis que había recibido era lo suficientemente alta, la siguiente etapa sería una enfermedad grave por radiación. Vómitos, diarrea, fiebre, pérdida de conciencia. Regresé al panel de control, donde Shagin estaba trasteando con los instrumentos. He enviado a Ershoff a la enfermería, informé. Tiene una hemorragia nasal. Shagin asintió sombríamente. Ha empezado. Pronto habrá más como él. ¿Cuánta radiación hemos recibido ya? Pregunté refiriéndome a la dosis de radiación. Según mis cálculos, unos 15 o 20 Roentgen en estas 6 horas. No es mortal por ahora, pero cerca del umbral peligroso. Sabía que una dosis de 50 Roentgen provoca una enfermedad grave por radiación, y 100 Roentgen sin tratamiento pueden ser mortales para la mitad de los expuestos. Con el nivel actual de radiación en el compartimento, alcanzaremos el punto crítico en 12 o 15 horas. Pero si el nivel sigue subiendo. Nuestras sombrías reflexiones se vieron interrumpidas por la voz del capitán a través del sistema de comunicación del barco. Atención, tripulación. Hemos recibido una señal acústica del rompehielos. Nos han localizado e intentan establecer contacto. Mantengan la calma y cumplan con sus obligaciones. Esa era la primera noticia verdaderamente buena desde el accidente. Nos habían encontrado. Ahora las posibilidades de rescate aumentaban significativamente. ¿Cuánto crees que tardará la operación de rescate? Le pregunté a Shagin. Difícil de decir. Incluso si rompen el hielo, sacar a 118 personas de un submarino, muchas de las cuales ya están afectadas por la radiación, es una tarea compleja, especialmente en las condiciones del Ártico. Tenía razón. Aún nos esperaban muchas pruebas. En ese momento, el submarino se sacudió violentamente y oímos un nuevo sonido. No el rugido sordo del rompehielos, sino un ruido agudo y chirriante, como si unas garras gigantescas rasgaran el casco del barco. ¿Qué es eso?, exclamé. La respuesta llegó de inmediato. La voz alarmada del técnico de acústica resonó a través del sistema de comunicación. Atención. Detectado movimiento de masas de hielo. Posible fractura de la capa de hielo sobre nosotros. Aquello podía ser una bendición o una maldición. Si el hielo se rompía uniformemente, formando una laguna, podríamos salir a la superficie. Pero si grandes bloques de hielo se desplomaban sobre el submarino. Todo el mundo, preparado para una posible salida a la superficie o una colisión, ordenó el capitán. Cerrar herméticamente todas las escotillas. Equipos de emergencia, a sus puestos. Shagin y yo intercambiamos una mirada. El momento de la verdad se acercaba. Revisa todos los sistemas del reactor, dijo él. Asegúrate de que la refrigeración de emergencia funcione incluso con una fuerte escora o impacto. Me apresuré a cumplir la orden. Revisé cada válvula, cada bomba, cada circuito. Todo lo que podía asegurar, lo aseguré. Todo lo que podía duplicar, lo dupliqué. El chirrido sobre nosotros se hacía cada vez más fuerte. Parecía que el mismísimo Ártico había decidido aplastar la coraza de acero que se había atrevido a perturbar su tranquilidad. Y de repente, silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido de nuestros propios sistemas. ¿Qué está pasando?, susurré. Shagin negó con la cabeza, sin saber la respuesta. El silencio duró, tal vez, 1 minuto, o tal vez 5.
En esos momentos el tiempo fluye de manera diferente. Y entonces oímos un nuevo sonido. Un golpeteo rítmico, metálico, que venía de arriba. ¿Eso es código Morse?, pregunté con incertidumbre. Shagin aguzó el oído. Parece que sí. Están intentando contactar con nosotros. La voz emocionada del operador de comunicaciones resonó a través del sistema de comunicación. Contacto establecido con el rompehielos. Están transmitiendo. Aguanten. Estamos abriendo un canal. Buque de rescate en camino. Hora estimada de llegada, 4 horas. Un suspiro de alivio recorrió el submarino. La ayuda estaba en camino. Pero nuestra lucha aún no había terminado. El nivel de radiación seguía aumentando, ahora hasta los 8 Roentgen por hora. La inundación se extendía a nuevos compartimentos. La reserva de energía eléctrica disminuía. Tenemos que aguantar al menos 4 horas más, dijo Shagin. Quizás más. ¿Lo lograremos?, pregunté. Él miró los indicadores de los instrumentos, luego me miró a mí. Tenemos que hacerlo. No tenemos otra opción. Asentí. Tenía razón. Cuando no hay elección, solo queda luchar hasta el final. El golpeteo de arriba continuaba. Ahora ya no era en código Morse, sino un golpe rítmico y potente. El rompehielos estaba abriendo un camino hacia nosotros a través de los metros de hielo del Ártico. Y nosotros seguíamos con nuestra lucha. Contra el tiempo, contra el agua helada, contra la radiación invisible, pero mortal. Al límite de las capacidades humanas, al límite de los recursos técnicos, en equilibrio entre la vida y la muerte. Y en lo más profundo de nuestro ser, cada uno de nosotros creía: resistiremos. Debemos resistir. De lo contrario, todas estas horas de lucha, todos los sacrificios y sufrimientos, serán en vano. 7ª hora después del accidente. El golpeteo del rompehielos sobre nosotros se hizo más fuerte y rítmico. Obviamente, estaban acelerando el trabajo de abrir el canal. Esto infundía esperanza, pero al mismo tiempo aumentaba el riesgo. Una destrucción demasiado activa del hielo podría provocar el derrumbe de grandes bloques sobre el casco del submarino. Nuestra situación seguía empeorando. El nivel de radiación alcanzó los 9 Roentgen por hora, una dosis en la que incluso una breve exposición se volvía extremadamente peligrosa. La inundación se extendió al 7º compartimento. Ahora el agua nos rodeaba por ambos lados, y el compartimento del reactor se había convertido en una isla en medio del océano helado. «Valeyev», me dijo Shagin, cuya voz sonaba cansada incluso a través del sistema de intercomunicación. Hay que comprobar la integridad del circuito de refrigeración externo. Las lecturas de presión son inestables. Me dirigí al panel de diagnóstico, pero a mitad de camino me detuvo un repentino ataque de náuseas. La habitación de repente dio vueltas ante mis ojos, y un sabor amargo me subió a la garganta. Me agarré al mamparo, intentando mantenerme en pie. «¿Estás bien?», me llamó Shagin, al notar mi estado. «Sí, ahora se me pasará». Mentí, aunque sabía que no era simplemente fatiga o estrés. Eran los primeros síntomas de la enfermedad por radiación. Superando la debilidad, llegué al panel y comencé el diagnóstico. Los resultados fueron desalentadores. La presión en el circuito realmente estaba cayendo, lo que indicaba una nueva fuga. «Hay que buscar el punto de fuga», informé a Shagin. «Según los indicadores, está en algún lugar del sector B». «Lleva a Korneev», asintió señalando al técnico que trabajaba en otra consola. «Y tened cuidado, hay un alto nivel de radiación ahí». Korneev y yo, un siberiano taciturno de unos 30 años, nos pusimos los trajes de protección y nos dirigimos al sector indicado. Caminamos lentamente, iluminando el camino con linternas. La iluminación de emergencia en esta parte del compartimento fallaba a menudo. «¿Oyes eso?». Korneev se detuvo de repente. Agucé el oído. A través del ruido de los sistemas y el lejano golpear del rompehielos, se abría paso un sonido nuevo.
Un siseo fino, como si el aire escapara de un neumático pinchado. ¡Una fuga! Me lancé en dirección al sonido. La encontramos detrás de un enorme intercambiador de calor. Un fino chorro de refrigerante salía disparado de una microfisura en la tubería, salpicando el equipo circundante. Hay que cerrar esta sección y reemplazar el tramo de tubería, dije. Kornev asintió y se estiró hacia una válvula, pero en ese momento, la nave se escoró bruscamente. Unos 30 grados, y ambos salimos despedidos contra el mamparo. Me golpeé el hombro y siseé de dolor. Kornev tuvo menos suerte. Se golpeó la cabeza contra una parte saliente de la maquinaria y apareció una grieta en su máscara protectora. ¡La máscara!, grité. ¡Cámbiate la máscara rápido! Pero era demasiado tarde. El aire con un alto contenido de partículas radiactivas ya se filtraba por la grieta. Kornev se arrancó la máscara y tosió. ¡Aguanta! Lo agarré del brazo. ¡Tenemos que salir de aquí! Sosteniendo al técnico, lo arrastré de vuelta a la parte principal del compartimento. Kornev respiraba con dificultad. Su rostro estaba enrojecido. Arde. La garganta. Jadeó. Esto era malo, muy malo. Inhalar aire con un alto contenido de partículas radiactivas podría provocar una grave irradiación interna. Cuando llegamos al puesto principal, Shagin llamó inmediatamente a los médicos. A los pocos minutos, llegó un enfermero en traje protector. ¿Qué ha pasado?, preguntó, examinando a Kornev. Una grieta en la máscara. Ha inhalado aire contaminado, expliqué. Sector con alto nivel de radiación. El enfermero asintió. Le dio a Kornev unas pastillas y le inyectó algo con una jeringa. Hay que llevarlo al centro médico, dijo. Podría tener una irradiación interna grave. Se marcharon, sosteniendo al tambaleante técnico. Los miré alejarse, consciente de que las posibilidades de Kornev eran escasas. En caso de irradiación interna, las partículas radiactivas permanecen en el organismo, causando daños continuos. Hay que volver y solucionar la fuga, le dije a Shagin. Si no, pronto fallará todo el circuito de refrigeración. Iré contigo, dijo con resolución. Entre dos será más rápido. Revisamos nuestros trajes protectores, nos aseguramos de que no tuvieran daños y volvimos al sector B. La nave aún tenía una escora considerable, lo que dificultaba el movimiento y el trabajo. Al llegar al lugar de la fuga, descubrimos que la situación había empeorado. Ahora el líquido salía a presión, salpicando por todas partes. Hay que cortar el suministro a todo el sector, decidió Shagin. Si no, no podremos solucionarlo. Era una decisión arriesgada. Cortar el suministro significaba que parte del reactor se quedaría sin refrigeración, pero no había otra opción. Shagin se puso en contacto con el puesto central y obtuvo permiso para cerrar temporalmente el circuito. Luego, entre los dos, cerramos la válvula principal del sector. El chorro se detuvo y comenzamos la reparación. Fue un trabajo complicado. Había que cortar el tramo de tubería dañado e insertar uno nuevo, todo esto con trajes de protección, a la tenue luz de las linternas y sobre una plataforma inclinada. Las manos resbalaban, las herramientas se caían, el sudor me cegaba. Pero lo conseguimos. Después de 40 minutos, la nueva sección estaba instalada, todas las conexiones comprobadas para verificar que no había fugas. Abrimos el suministro, ordenó Shagin, girando la válvula. El agua fluyó por las tuberías y vimos con alivio que no había fugas. La reparación se había realizado correctamente. Mientras regresábamos al puesto principal, sentí de nuevo un ataque de debilidad y náuseas. La vista se me nubló y me vi obligado a detenerme, apoyándome contra el mamparo. —¿Radmir? —me llamó Shagin preocupado. —¿Qué te pasa? —Nada. Intenté enderezarme. Solo estoy cansado. Pero no me creyó. —Te está sangrando la nariz. Me toqué la cara debajo de la máscara y sentí humedad. Era verdad, sangre.
Maldita sea, murmuré. Parece que la dosis fue mayor de lo que pensábamos. Tienes que ir al centro médico, dijo Shawin con resolución. No, negué con la cabeza. Me necesitan aquí. El reactor. Yo puedo encargarme del reactor, y tú no servirás de nada si te desmayas por la enfermedad por radiación. Tenía razón, pero aún así me resistí. Déjame al menos comprobar los indicadores. Si todo está estable, iré a los médicos. Shagin accedió a regañadientes. Regresamos al puesto principal y me sumergí en el estudio de los instrumentos. La temperatura del núcleo estaba en el límite superior permisible, pero estable. La presión en los circuitos de refrigeración se había normalizado después de nuestra reparación. El nivel de radiación. Ahí estaba el problema. Seguía subiendo y ya había alcanzado los 10 röntgens por hora. La radiación se está volviendo crítica, le dije a Shagin. Un poco más, y los trajes protectores no podrán hacer frente. Lo sé, asintió sombríamente. Pero no tenemos otra opción. Tenemos que aguantar hasta que llegue la ayuda. En ese momento, la voz del capitán resonó por el sistema de comunicación del barco. Atención a la tripulación. Hemos recibido una nueva señal desde la superficie. El rompehielos ha perforado un canal hasta una profundidad de 50 metros. El buque de rescate llegará en 2 horas. Mantengan la calma y cumplan con sus deberes. Eran buenas noticias. Los rescatistas avanzaban más rápido de lo que esperábamos. Pero 2 horas en nuestra situación parecían una eternidad. Ve a la enfermería, repitió Shagin. Es una orden. Esta vez no discutí. La debilidad aumentaba y a las náuseas se sumaba el mareo. Entendía que pronto podría ser más una carga que una ayuda. De acuerdo. Pero volveré en cuanto me sienta mejor. Hecho, asintió él. Pero no te hagas el héroe. Abandoné la sala del reactor y me dirigí a la enfermería, ubicada en la parte central del submarino. Por el camino, vi a otros miembros de la tripulación. Algunos parecían relativamente bien. Otros sufrían claramente los primeros síntomas de la enfermedad por radiación. Algunos trabajaban con trajes de protección, otros sin ellos, arriesgándose a recibir una dosis aún mayor de radiación. En la enfermería reinaba un caos organizado. Todas las camillas estaban ocupadas por heridos, y los médicos con trajes de protección iban y venían entre ellos. El aire estaba impregnado de olores a medicamentos, sudor y vómito. El jefe médico, Galimov, al verme, asintió cansadamente. Ah, Valeyev, tú también has llegado hasta aquí. ¿Síntomas? Náuseas, mareos, hemorragias nasales, enumeré. Un clásico, suspiró. Siéntate ahí. Señaló una silla junto a la pared. Ahora te atiendo. Mientras preparaba algunos medicamentos, eché un vistazo a mi alrededor. En las camillas yacían miembros de la tripulación con diferentes grados de gravedad. Algunos estaban conscientes y gemían en voz baja, otros yacían inmóviles, con los ojos cerrados. Entre ellos, vi a Korneyev. Su rostro era de un blanco mortecino, los ojos cerrados, y una fina línea de sangre le salía de la boca. ¿Cómo está?, le pregunté a Galimov, señalando al técnico con la cabeza. Mal, respondió lacónicamente el jefe médico. Grave irradiación interna, sin ayuda especializada. No terminó la frase, pero estaba claro lo que quería decir. Galimov volvió hacia mí con una jeringuilla y unas pastillas. Esto es un antiemético y un radioprotector. Debería ayudarte por un tiempo. Pero tienes que minimizar la exposición a la radiación. Tengo que volver a la sala del reactor, dije. Allí el nivel de radiación es alto, pero sin control sobre el reactor, todos pereceremos. Galimov me miró con una mirada grave. Lo entiendo, pero ten cuidado. Según mis cálculos, ya has recibido una dosis de unos 30 Röntgen. 20 más, y empezarán a producirse cambios irreversibles. Asentí. 30 Röntgen ya es grave, aunque no mortal,
siempre y cuando se reciba tratamiento posterior. Pero si añadimos 20 o 30 más. ¿Cuántas personas están ya en estado crítico?, pregunté. 5, respondió Galimov. Unos 15 más con síntomas graves. El resto se mantienen, pero todos han recibido dosis significativas. Eso significaba que casi una cuarta parte de la tripulación ya estaba fuera de combate, y la situación solo empeoraría. Galimov me puso una inyección y me dio unas pastillas. Tómatelas ahora. Empezarán a hacer efecto en 15 o 20 minutos. Durarán unas 3 o 4 horas, no más. Tragué las pastillas y me levanté. Gracias, doctor. Me voy. Buena suerte, dijo simplemente. Y procura volver vivo. Al salir de la enfermería, me sentí un poco mejor. Supongo que el antiemético había hecho efecto. Las náuseas remitieron y los mareos disminuyeron, pero sabía que era una mejoría temporal. De camino a la sala del reactor, me encontré con el primer oficial, Kolijalov. Su figura, habitualmente esbelta, parecía encorvada, y su rostro demacrado. Valeyev, me llamó. ¿Cómo está la situación en el reactor? Establemente complicada, camarada capitán de segunda clase, respondí. El sistema de refrigeración funciona, pero con interrupciones. El nivel de radiación aumenta. Asintió. El capitán ha ordenado prepararse para la evacuación en cuanto los rescatistas abran un canal hasta nosotros. Los primeros en salir serán los heridos graves y los irradiados. ¿Y qué pasa con el submarino?, pregunté. ¿Simplemente lo abandonaremos? Kolijalov me miró con una mirada cansada. El submarino ya está perdido, Valeyev. Incluso si salimos de esta, será imposible salvarlo. Daños muy graves en el casco, nivel de radiación demasiado alto. Lo más probable es que tengamos que hundirlo aquí mismo, en el Ártico. Era lógico, pero aún así dolía oírlo. El Aurora Boreal era uno de los mejores submarinos de la flota, y la idea de que permaneciera para siempre en el cautiverio helado me llenaba de amargura. Lo entiendo, asentí. ¿Qué pasa con el reactor? ¿Se planea apagarlo antes de la evacuación? Sí, es obligatorio. El capitán quiere que tú y Shagin preparen el procedimiento para la parada completa con la máxima seguridad. No podemos permitir una fuga de radiación incontrolada después de que nos marchemos. Se hará, le aseguré. Nos separamos y continué mi camino hacia la sala del reactor. Mis pensamientos giraban en torno a la inminente evacuación. ¿Cómo ascenderemos desde una profundidad de 200 metros? ¿Cápsulas de rescate? ¿Equipo de buceo? ¿Y qué pasará con aquellos que ya no pueden moverse por sí solos? Al volver al compartimento del reactor, encontré a Shagin inclinado sobre el panel de control. Su rostro, tras la máscara del traje protector, parecía tenso. ¿Qué ocurre?, pregunté, acercándome. Saltos de presión en el circuito primario, respondió, sin apartar la vista de los instrumentos. Parece que hay una nueva fuga en algún sitio, pero no consigo localizarla. Me uní al diagnóstico. En efecto, la presión en el circuito primario del reactor fluctuaba, caía y volvía a subir. Esto era peligroso, pues las oscilaciones de presión podían provocar la rotura de las tuberías y una fuga catastrófica de refrigerante radiactivo. Hay que estabilizar la presión, dije. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir un accidente a gran escala. Iniciamos el procedimiento de estabilización, una reducción gradual de la presión, controlando al mismo tiempo la temperatura. Era un trabajo delicado que requería total concentración y precisión. Después de 20 minutos de trabajo intenso, conseguimos estabilizar la situación. La presión se estabilizó en un nivel seguro, y la temperatura se mantuvo dentro de los límites permitidos. Uf, exhaló Shagin. Un poco más, y tendríamos otro Chernóbil, pero bajo el agua. Asentí, secándome el sudor de la frente. Los medicamentos que me había dado Galimov estaban haciendo efecto. Me sentía relativamente bien, aunque era consciente de que se trataba de una mejoría temporal. Por cierto, dije,
El capitán ha ordenado preparar el procedimiento de parada total del reactor antes de la evacuación. Tenemos que hacerlo de la forma más segura posible. Lógico, asintió Shaggin. No podemos dejar un reactor activo sin control. ¿Empezamos con la preparación? Sí, pero primero cuéntame qué me he perdido mientras estaba en la enfermería. Shaggin resumió brevemente la situación. El rompehielos seguía abriendo un canal en el hielo, y ya había alcanzado una profundidad de 50 metros. El buque de rescate estaba en camino, y debía llegar en 1 hora y media o 2 horas. En el submarino, la situación empeoraba. La inundación había llegado al 8.º compartimento, el nivel de radiación seguía aumentando, y el número de heridos era cada vez mayor. ¿Y tú qué tal?, preguntó al terminar el informe. ¿Te ha ayudado Galimov? Temporalmente, respondí con sinceridad. Me ha dado un antiemético y un radioprotector. Dice que ya he recibido unos 30 Roentgen. Shaggin silbó. Vaya, qué fuerte. Pero te mantienes como un campeón. ¿Y tú? ¿Cuál es tu dosis? Según mis cálculos, aproximadamente la misma. Quizás un poco menos, ya que he pasado menos tiempo en zonas con alta radiación. Intercambiamos miradas de entendimiento. Ambos sabíamos que estábamos al borde de una dosis peligrosa de radiación. Unas horas más en estas condiciones, y podrían iniciarse procesos irreversibles en el organismo. Vamos a empezar con la preparación del procedimiento de parada, propuse, cambiando de tema. Tenemos que calcularlo todo al detalle. Pasamos la siguiente hora elaborando un plan detallado para la parada segura del reactor. Era una tarea compleja. Había que tener en cuenta muchos factores: el estado actual del núcleo, el nivel de daños del sistema de refrigeración y los posibles escenarios que podrían darse tras la parada. Estábamos tan absortos en el trabajo que no nos dimos cuenta de inmediato de cómo había cambiado el sonido que llegaba desde arriba. El golpeteo del rompehielos era más fuerte y cercano. Evidentemente, habían avanzado mucho más. ¿Oyes? Shaggin fue el primero en darse cuenta. Ya están cerca. Presté atención. En efecto, el sonido ya no era amortiguado, sino claro y nítido. El metal golpeaba el hielo muy cerca de nosotros. En ese momento, por la megafonía del barco, resonó la voz excitada del capitán. «Atención, tripulación. El rompehielos ha abierto un canal hasta una profundidad de 150 metros. El buque de rescate ha llegado y está preparando a los buzos. La evacuación comenzará en 30 minutos. Que todos se preparen según el plan. Los heridos graves y los irradiados, primer grupo». Era la noticia que tanto habíamos esperado. El rescate ya no era una esperanza abstracta, sino una perspectiva real. «Lo hemos logrado», dijo Shaggin en voz baja. «Ahora lo principal es evacuar a la gente de forma segura y apagar el reactor». Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y preocupación. Sí, la ayuda había llegado, pero aún quedaban muchas pruebas por delante. Y lo más difícil, tal vez, estaba solo empezando. 8ª hora después del accidente. El tiempo parecía volar y alargarse hasta el infinito al mismo tiempo. El golpeteo del rompehielos sobre nosotros se había convertido en un estruendo. Se abrían paso hacia nosotros con toda la potencia de sus motores nucleares. Periódicamente, el casco del submarino temblaba por el impacto de los bloques de hielo que caían, pero por ahora resistía. Shaggin y yo estábamos terminando de preparar el procedimiento de parada del reactor. Era un protocolo complejo que tenía en cuenta todos los matices de nuestra situación de emergencia. El objetivo principal era garantizar la refrigeración segura del núcleo incluso después de que abandonáramos el submarino. «Si todo va según lo previsto», decía Shaggin, comprobando los cálculos, «el calor residual se compensará con la circulación natural del refrigerante durante unas 12 horas más. Durante ese tiempo, el reactor se enfriará lo suficiente como para que el riesgo de fusión de los elementos combustibles sea mínimo». «¿Y si no va según lo previsto?», pregunté. Me miró con cansancio. «Entonces es posible una fuga localizada de radiación dentro del submarino. Pero para entonces nosotros ya no estaremos aquí.
y una avería a gran escala es improbable. Estamos demasiado profundo bajo el agua y bajo el hielo. Asentí. Tenía razón. Incluso en el peor de los casos, las consecuencias se limitarían al casco del submarino, que permanecerá en el fondo del Ártico. Por la megafonía del buque, resonó la voz del primer oficial. Departamento de reactores, preparados para recibir al grupo de buzos. Descienden para evaluar la situación y preparar la evacuación. Nos miramos. Por fin ayuda de verdad. Hay que preparar el departamento, dijo Shagin. Quitar todo lo que sobra, facilitar el acceso a la esclusa. Comenzamos a ordenar rápidamente, en la medida de lo posible en nuestra situación. Quitamos las herramientas esparcidas, sujetamos el equipo suelto, comprobamos el estado de la esclusa por la que debían llegar los buzos. 20 minutos después, oímos un golpe metálico en la escotilla superior. La señal convenida de la llegada de los rescatistas. «¡Están aquí!», exclamó uno de los técnicos. Shagin se comunicó con el puesto de control central y recibió autorización para abrir la esclusa. Era una operación arriesgada. Existía el peligro de una inundación adicional. Pero no había otra opción. El procedimiento de apertura de la esclusa tomó unos 5 minutos. Finalmente, la pesada tapa de la escotilla se levantó y 2 buzos en trajes especiales de inmersión profunda descendieron al departamento. Sus cascos estaban equipados con potentes linternas que iluminaron nuestro departamento en penumbra con una luz brillante. Uno de los buzos se quitó el casco. Era un hombre robusto de unos 40 años, con la cara curtida por el viento y una barba corta. «Teniente de navío Gromov, Servicio de Rescate de la Flota del Norte», se presentó. «¿Quién está al mando?» «Teniente de navío Shagin, comandante del grupo de reactores», avanzó Shagin. «Este es el ingeniero jefe Valeev». Gromov asintió. «¿Situación?» Shagin describió brevemente la situación. El estado del reactor, el nivel de radiación, el grado de inundación de los compartimentos. «Entiendo». Gromov frunció el ceño. «El asunto es grave. Ya hemos desplegado cámaras de descompresión y un puesto médico arriba. El plan es el siguiente. Primero evacuaremos a los heridos graves y a los irradiados, luego al resto de la tripulación. Para el ascenso usaremos campanas de rescate, de 8 personas por vez». «¿Y qué pasa con el reactor?», pregunté. «Hemos preparado el procedimiento de parada, pero alguien tiene que quedarse para ejecutarlo». «Hemos traído a 2 especialistas en energía atómica», respondió Gromov. «Le relevarán cuando sea el momento. Mientras tanto, sigan controlando la situación». Era razonable. Sentí alivio. Eso significaba que no tendríamos que arriesgar nuestras vidas hasta el último momento. El segundo buzo, que hasta ahora había permanecido en silencio, de repente habló. «El nivel de radiación aquí es más alto de lo que esperábamos. Hay que acelerar la evacuación». Gromov asintió. «Estoy de acuerdo. Empezamos de inmediato. ¿La comunicación con la primera campana de rescate está establecida?» «Sí. Están esperando en la esclusa del puesto de control central». «Entonces, actuamos según el plan. Yo me quedo aquí para coordinar la evacuación del departamento de reactores. Tú vuelves arriba e informas de la situación». El segundo buzo asintió, se puso el casco y comenzó a ascender por la esclusa. Gromov se volvió hacia nosotros. «¿Cuántas personas hay en su departamento?» «5», respondió Shagin. «Valeev y yo, y 3 técnicos». «¿Alguien está gravemente irradiado o herido?» «Todos hemos recibido dosis significativas de radiación», dije. Shagin y yo alrededor de 30 Röntgen, los técnicos probablemente menos. No estuvieron tanto tiempo en zonas con niveles altos. Gromov silbó. 30 Röntgen es grave, pero no mortal, si se empieza el tratamiento en las próximas 24 horas. Ustedes 2 irán en el segundo grupo, inmediatamente después de los heridos graves del departamento médico. «¿Y quién controlará el reactor?»,
preguntó Shagin. Los especialistas ya están descendiendo. Llegarán en 20 minutos y les relevarán. Sonaba como un buen plan, pero sabía que en las operaciones de rescate rara vez todo sale bien. Gromov se comunicó por radio con la superficie y recibió información actualizada. El primer grupo ya está en la campana de rescate. 6 heridos graves del departamento médico. Comienzan el ascenso. Eran buenas noticias. La evacuación había comenzado y los heridos más graves pronto recibirían atención cualificada. Pero en ese momento, el submarino de repente se inclinó bruscamente. Unos 40 grados, y todos los objetos sueltos se deslizaron por la cubierta. Me agarré a la barandilla para no caerme. ¿Qué está pasando?, gritó Gromov, también agarrándose a un soporte. La respuesta llegó por la megafonía del buque con la voz del capitán. ¡Atención! ¡Escora crítica! Se ha producido un derrumbe de hielo en la popa. Posible daño adicional al casco. Todos agárrense. Era malo. Muy malo. Si el casco había sufrido nuevos daños, la inundación podía acelerarse y nos quedaba aún menos tiempo. El submarino se enderezó lentamente, pero la escora de 20 grados se mantuvo. Corrí hacia los instrumentos. Las lecturas del reactor fluctuaban, pero por ahora se mantenían dentro de los límites permisibles. Hay que acelerar la evacuación, dijo Gromov, comunicándose con la superficie. Tenemos nuevos daños en el casco. Solicito el envío inmediato de la segunda y tercera campanas. Después de recibir confirmación, se volvió hacia nosotros. Cambiamos el plan. Ustedes dos, señaló a Shagin y a mí. Se van ahora mismo, con la siguiente campana. Los técnicos esperarán a los especialistas y se irán con ellos. Pero el reactor, empecé a decir. Los técnicos se las apañarán hasta que lleguen los especialistas, cortó Gromov. Es una orden. Ambos han recibido dosis peligrosas de radiación y necesitan asistencia médica inmediata. Shagin vaciló. Yo me quedo. Valeev irá con usted, y yo esperaré a los especialistas para cederles el control. Negué con la cabeza. No, yo me quedo. Tú eres el comandante del grupo, tienes que irte. Basta de discusiones, rugió Gromov. La decisión está tomada. Ambos serán evacuados de inmediato. No se discute. En ese momento, por la radio sonó la voz del capitán. Sección del reactor. Empiecen inmediatamente el procedimiento de parada del reactor. Repito, empiecen inmediatamente la parada. La situación es crítica. Shagin y yo intercambiamos una mirada. Algo había ocurrido. Algo grave, si el capitán ordenaba la parada del reactor antes de que llegaran los especialistas. A la orden, respondió Shagin y se volvió hacia Gromov. Lo siento, pero tendremos que quedarnos. La parada del reactor en condiciones de emergencia es un procedimiento complejo. Los técnicos no podrán hacerlo solos. Gromov soltó una palabrota, pero no discutió. Entendía que la seguridad del reactor era lo más importante en ese momento. Bien, pero en cuanto terminen, suban inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, asintió Shagin. Corrimos a la consola de control y comenzamos el procedimiento de parada. Era una secuencia compleja de acciones que requería precisión y coordinación. Reducción gradual de la potencia, control de la temperatura y la presión, introducción de las barras absorbentes, conmutación de los sistemas de refrigeración al modo de emergencia. El trabajo llevó unos 15 minutos. Finalmente, la última etapa se completó. El reactor estaba parado y los sistemas de refrigeración habían sido conmutados al modo autónomo. Listo, exhaló Shagin, secándose el sudor de la frente. Ahora el reactor es seguro, en la medida de lo posible dadas las condiciones. Revisé las lecturas de los instrumentos. Todos los parámetros estaban dentro de los límites permisibles. El calor residual era compensado por el sistema de refrigeración de emergencia, que debía funcionar durante al menos 10 o 12 horas más. Reactor parado, informó Shagin por la radio. Parámetros en norma, refrigeración estable. Recibido,
respondió el capitán. Evacúen inmediatamente. Es una orden. En ese momento, 2 buzos con trajes especiales descendieron a la sección. Obviamente, eran los especialistas en energía atómica que estábamos esperando. Capitán de tercera clase Lisitsyn, se presentó uno de ellos, quitándose el casco. Tomamos el control del reactor. Shagin los puso rápidamente al tanto de la situación, les explicó el estado actual de los sistemas y las particularidades de nuestra situación de emergencia. Lisitsyn y su compañero escucharon atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Entendido, asintió finalmente Lisitsyn. Tenemos la situación bajo control. Les toca subir. Buena suerte, dijo Shagin, estrechándole la mano. Tengan cuidado, el nivel de radiación aquí supera los 10 Röntgen por hora. Lo sabemos, tenemos trajes especiales con protección reforzada. Aguantaremos. Shagin, yo y los 3 técnicos nos dirigimos a la cámara de esclusa, donde nos esperaba Gromov. Por fin, gruñó. La campana de rescate ya está esperando. Subimos. El procedimiento para pasar a la campana de rescate no fue fácil. Había que atravesar la esclusa, llena de agua, y entrar en la cápsula hermética, que colgaba de un cable sobre el barco. Pero los buzos sabían lo que hacían. Nos ayudaban a cada uno, asegurándonos y guiándonos. Finalmente, nos encontramos dentro de la campana, una estrecha cápsula metálica, diseñada para 8 personas. Éramos 6, Shagin, yo, los 3 técnicos y uno de los buzos, que debía controlar el ascenso. Todos abrochen los cinturones, ordenó el buzo. El ascenso comenzará en 1 minuto. Nos sujetamos en los asientos especiales. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio por el hecho de que finalmente dejábamos el submarino averiado, preocupación por los que se quedaron abajo y debilidad física por la exposición a la radiación. Empezamos el ascenso, informó el buzo, poniéndose en contacto con la superficie. La campana se sacudió y comenzó a ascender lentamente. A través de las escotillas se veía cómo se alejaba el casco del submarino, una sombra oscura en las turbias aguas del Ártico. ¿Cuántas personas quedan todavía a bordo?, le pregunté al buzo. Unas 40, respondió. Pero la evacuación está en pleno apogeo. Hay 3 campanas más funcionando. Si todo va según lo previsto, en 2 horas todos estarán arriba. 2 horas. Era mucho tiempo. Demasiado tiempo para un barco que podía sufrir nuevos daños o perder el suministro de energía en cualquier momento. El ascenso fue lento e irregular. La campana se balanceaba y giraba periódicamente, lo que aumentaba las náuseas y los mareos. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en la respiración. ¿Cómo estás?, preguntó Shagin en voz baja, sentado a mi lado. He estado mejor, respondí con sinceridad. Tengo náuseas. ¿Y tú? Lo mismo. Además, me duele mucho la cabeza. Eran síntomas típicos de la enfermedad por radiación. Sabía que las cosas solo empeorarían. Vómitos, diarrea, debilidad, posiblemente hemorragias. Pero si recibíamos atención médica a tiempo, las posibilidades de recuperación eran altas. El ascenso duró unos 30 minutos. Finalmente, la campana aminoró la marcha y se detuvo. Notamos un ligero golpe. La cápsula había alcanzado la superficie y estaba fijada a la plataforma del rompehielos. «Hemos llegado», anunció el buzo. «Ahora nos acoplarán a la cámara de descompresión y podremos salir». 5 minutos más de espera y la escotilla de la campana se abrió. Nos recibieron médicos con trajes de protección. «Rápido», ordenó uno de ellos. «Hay que liberar la campana para el siguiente viaje». Nos sacaron de uno en uno a la cámara de descompresión, una gran sala con equipos médicos y camillas. Allí ya se encontraban varios miembros de la tripulación del primer grupo, pálidos, agotados, algunos inconscientes. «Desnúdense por completo», ordenó el médico. «Toda la ropa está contaminada con radiación». Luego,
Una ducha con solución descontaminante. Obedecimos. Al quitarme el uniforme, vi que mi piel estaba cubierta de manchas rojas, otra señal de exposición a la radiación. La ducha con la fría solución descontaminante fue desagradable, pero necesaria. Después de la ducha, nos entregaron ropa de hospital limpia y nos realizaron un examen médico inicial. La doctora, una joven de ojos cansados, me examinó rápidamente, me midió la presión y el pulso y me extrajo sangre de una vena. ¿Síntomas?, preguntó concisamente. Náuseas, mareos, debilidad, sangrado nasal, enumeré. ¿Dosis? Aproximadamente 30 Röntgen, quizás más. Ella asintió. Entiendo. Ahora recibirá la primera dosis de medicamentos y luego será trasladado al buque hospital para recibir tratamiento completo. Me inyectaron un medicamento por vía intravenosa, me dieron unas pastillas y me acostaron en una camilla. Descanse, dijo la doctora. Pronto lo trasladarán al buque hospital. Allí tienen todo el equipo necesario para tratar la enfermedad por radiación. Asentí y cerré los ojos. El cansancio me invadió con una fuerza increíble. Las últimas 8 horas de intensa lucha por la supervivencia habían agotado todos los recursos de mi organismo. Entre sueños, oía cómo llegaban a la cámara de descompresión nuevos grupos de rescatados. Algunos gemían, otros lloraban, otros hablaban en voz baja. Los médicos se movían entre las camillas, atendiendo a los más graves. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, quizás 2, cuando me despertó Shagin. Radmir, despierta. Nos trasladan al buque hospital. Abrí los ojos con dificultad. Shagin parecía pálido, con profundas ojeras, pero se mantenía en pie. ¿Cómo estás?, pregunté, intentando sentarme. Viviré, sonrió débilmente. Los médicos dicen que el pronóstico es favorable, si no hay complicaciones. ¿Y los demás? ¿El capitán? ¿La tripulación? La mayor parte ya ha sido evacuada. Solo quedan especialistas en energía atómica y el último grupo de buzos. El capitán, como debe ser, será el último en abandonar el barco. Eran buenas noticias. Significa que la operación de rescate estaba llegando a su fin. Nos llevaron en camillas por la cubierta del rompehielos hasta la plataforma de helicópteros, donde nos esperaba un helicóptero de transporte. Afuera hacía un frío penetrante, -30 grados, viento, una ventisca de nieve. Pero incluso a través de la tormenta de nieve, pude notar la magnitud de la operación de rescate. Un enorme rompehielos nuclear, varios barcos más pequeños, helicópteros, decenas de personas con equipo ártico. El helicóptero nos llevó al buque hospital, un barco especialmente equipado con personal médico y equipo para tratar a las víctimas en situaciones de emergencia. Aquí nos recibió un nuevo equipo de médicos que inmediatamente comenzó un tratamiento más serio. Me colocaron en una habitación individual con un sistema de filtración de aire, un procedimiento estándar para pacientes con exposición a la radiación. Los médicos realizaron un examen detallado, tomaron muchas muestras y conectaron goteos con medicamentos. Su estado es estable, pero requiere tratamiento serio, dijo el médico, un hombre mayor con canas en las sienes. La dosis que recibió es significativa, pero no mortal. Con el tratamiento adecuado, es posible una recuperación completa en unos pocos meses. ¿Y mis compañeros?, pregunté. ¿Cómo están? La mayoría está en una situación similar. Hay varios casos graves, aquellos que recibieron dosis superiores a 50 Röntgen. Pero gracias a la rápida evacuación y al tratamiento oportuno, las posibilidades de supervivencia son altas. Era alentador. Cerré los ojos, sintiendo cómo los medicamentos comenzaban a hacer efecto. Las náuseas disminuían. El dolor de cabeza se atenuaba. Después de un tiempo, Shagin entró en la habitación, ya con ropa de hospital y un goteo en un soporte. «Me dejaron visitarte un rato», dijo, sentándose al borde de mi cama. «Quería darte noticias». «¿Qué pasa?».
Me incorporé sobre un codo. La evacuación ha terminado. Todos los miembros de la tripulación han sido rescatados, incluidos el capitán y los especialistas en energía atómica. El submarino. Hizo una pausa. El submarino se ha hundido. Los especialistas realizaron los procedimientos de seguridad finales y lo hundieron de forma controlada. Permanecerá en el fondo del Ártico. Asentí. Era lo esperado, pero aún así duele oírlo. El Aurora Boreal no era solo un submarino, era nuestro hogar, nuestra fortaleza, parte de nuestras vidas. ¿Y qué pasa con Kornev? ¿Con Ershov? Pregunté, recordando al técnico que había recibido una fuerte irradiación interna y al joven marinero con hemorragias nasales. Shagin se ensombreció. Korneyev. No sobrevivió. La dosis de irradiación interna era demasiado alta. Yershov está grave, pero los médicos dicen que tiene posibilidades. Cerré los ojos. La primera muerte. Y, posiblemente, no la última. La radiación es un enemigo despiadado. Sigue matando incluso después de que el peligro inmediato haya pasado. ¿Cuántos afectados hay en total? Pregunté. 3 fallecidos, alrededor de 20 en estado grave. El resto, como tú y yo, recibimos dosis significativas, pero no mortales. 3 vidas, eran un precio muy alto, pero podría haber sido mucho peor. Si no hubiera llegado la ayuda a tiempo, si no hubieran actuado coordinadamente los miembros de la tripulación, si no fuera por el profesionalismo de los rescatistas, el número de muertos podría haber ascendido a decenas. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Nos trasladarán a Severomorsk, a un hospital especializado. Allí continuará el tratamiento. Después, rehabilitación, recuperación. Y la investigación de las causas del accidente, asentí. Nos esperaba un largo camino hacia la recuperación, pero lo principal era que habíamos sobrevivido. Habíamos escapado del gélido cautiverio del Ártico, vencido al enemigo invisible, la radiación, superado una situación que parecía desesperada. «Sabes», dijo Shagin de repente, «estoy orgulloso de nuestra tripulación. Nada de pánico, nada de caos. Cada uno cumplió con su deber hasta el final». «Sí», concordé. «Fue ejemplar. En situaciones como estas se revela la verdadera esencia de una persona». Guardamos silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Luego, Shagin se levantó. «Me tengo que ir. Los médicos solo me han permitido 5 minutos. Descansa, recobra fuerzas». «Tú también», asentí. «Y gracias por todo». Sonrió. «No hay de qué. Simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo». Después de que se fue, volví a cerrar los ojos. El cansancio era enorme, pero me sentía en paz. Habíamos pasado por el infierno y sobrevivido. Ahora tocaba recuperarse y volver a la vida. Tras el ojo de buey del buque hospitalario, amanecía el amanecer ártico, pálido, frío, pero increíblemente bello. Un símbolo de nueva esperanza, de un nuevo comienzo. Un símbolo de la vida, que continúa incluso después de las pruebas más terribles. Sabía que nos esperaban muchas dificultades, un largo tratamiento, posibles complicaciones, traumas psicológicos, pero también sabía que lo superaría. Todos lo superaríamos, porque habíamos pasado por lo peor y resistimos. Con ese pensamiento me sumí en un sueño profundo y reparador. El primer sueño tranquilo en las últimas 10 horas. El sueño de un hombre que se había escapado de las garras de la muerte y había vuelto a valorar la sencilla, pero inestimable oportunidad de vivir.